de los versículos para chantárselo la jeta al diablo. Por la palabra. Los tenemos que reprender por la palabra, hermano. Entonces esa autoridad está dentro de usted. Porque conocemos la palabra. Jesús lo reprendió con la palabra. Escrito está, le dijo. Escrito está, escrito está, escrito está. Nosotros lo mismo. Por eso que yo un principio le dije a usted, hay versículos primordiales, versículos base, que nosotros tenemos que memorizar para el bien nuestro. Para el bien nuestro, para defendernos. Cuando oramos, cuando nos toca un momento difícil, los tenemos que memorizar. Esa confianza en Dios. Por eso hay un versículo que dice, someteo a Dios, dice en Santiago, someteo a Dios. Yo no me puedo tener autoridad delante del diablo si yo no estoy sometido a Dios. Si yo hago cualquier cosa, ¿cómo el diablo me va a respetar? Nuestro sometimiento a Dios es un sometimiento santo. Dios no nos pone un pie encima de nosotros y nos tiene aplastado todo el día. Someternos es rendirnos a Él, ser respetuoso de Él, de Dios. Esa es la palabra. El Señor dice, someteo a Dios, resistí al diablo y Él huirá de vosotros. Sometimiento a Dios es tener temor de Dios. Señor, me someto a tu gracia divina, Señor. Entonces Dios le da la autoridad para atar al diablo, reprender los demonios. Los demonios se tienen que ir, hermano. No solamente los pastores tienen la autoridad para... No. La autoridad se la dio la iglesia, el Señor, a todo el pueblo de Él, completo, totalmente. Y cuando llegó la noche trajeron a los enfermos. 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ay, Señor. Cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bueno, usted lo va a encontrar en Isaías 53:4. Vio que ahí por las llagas de Cristo fuimos sanados, curados. Anótelo en su cuaderno, Isaías 53:4. Isaías 53:4. Fuimos sanados por las llagas de Cristo, dice Isaías, ¿no? ¿Cómo se cumple la profecía de este hombre, no? Los que querían seguir a Jesús. 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando Jesús vino a este mundo dejó todo Él. Él no se trajo nada del cielo acá. En definitiva, todo es de Él también, ¿no? El universo entero es de Cristo. Él no tenía dónde recostar la cabeza al Señor. No, Él vino acá sin nada. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una parte espiritual que también nosotros tenemos que entenderla. Que primero está Dios, está lo espiritual, que los muertos entierren a sus muertos, es Jesús. Primero, seguime a mí, seguí mi voluntad. Usted sabe que a nosotros nos puede pasar un día, quizá a la hora de culto, podemos recibir por ahí una mala noticia, y tenemos que entender sobre esto, lo que hemos leído acá. ¿Qué me conviene? ¿Irme primero a ver a aquel que falleció o está grave o vengo a la iglesia? De eso nos habla Jesús. Tengo que hacer una evaluación primero. Señor, ¿qué me conviene? Está en la palabra, lo dijo Jesús. Deje que los muertos entierren a sus muertos. ¿Para qué yo me voy a ir si alguien falleció, sea quien sea un pariente o quien sea lejano, no, salvo que sea un familiar directo, esposo, hijo, bueno, se entiende, por supuesto. Eso se entiende. Pero si es algo lejano, o está lejos, o está todavía el cuerpo en el hospital, y yo tengo tiempo de venir a la iglesia, a eso se refiere el Señor. Primero vengo a la iglesia, primero pongo a Dios primero, y después voy al velorio, voy a atender a los familiares, a los parientes, pero primero lo pongo a Dios. Y Dios se va a agradar de eso. Dios se va a agradar de eso. Por eso Jesús dijo, deja a los muertos, primero que entierren a los muertos, después seguime y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús calma la tempestad. 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Mire qué grandeza el Señor, ¿no? Ahora yo como que lo estaba amacando al Señor, ¿no? Y la barca estaba para todos lados, aquel mar embravecido y el Señor durmiendo plácidamente. Yo creo que el Señor se la hizo a propósito, ¿no? A los discípulos. Entraron en un baile bárbaro, le dio una sacudida en la tormenta y empezaron a los gritos. Ha dicho, Señor, ay, ¿qué van a hacer ahora? Lo estaba probando el Señor. ¿Y usted cree que Dios no nos prueba a nosotros? Claro que nos prueba. A veces nos mandan un sacudón el Señor. A veces Dios hace que nos deja solo. Y no es el diablo, ¿eh? No. Muchas cosas tenemos que pensar, Señor, ¿esto de dónde viene? ¿Esto viene de Dios o viene del mismo demonio, espíritu inmundo? Tenemos que pedirle a Dios la revelación. Dios le va a revelar. Por eso, como se dijo en principio, pídele a Dios sabiduría, entendimiento, discernimiento, revelación de la palabra, para que su cabeza se abra. Porque muchas cosas le echamos la culpa al diablo y no es el diablo, es Dios que nos quiere probar. Jesús habrá dicho, esto lo voy a probar ahora acá con la tormenta, a ver qué van a hacer. Y él dormía plácidamente, Señor, ahí. Qué belleza, ¿no? Y ahí le agarró un jabón bárbaro los discípulos. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Veo que lo estaba probando? Le dio un susto bárbaro. Y así hace Dios con nosotros. A veces nos prueba Dios. A ver hasta dónde está nuestra confianza en Él. Veo que a veces parece que ya no damos más. Quizás la fuerza se nos acaba. Cuando se nos termina nuestra fuerza, ahí recién empieza la fuerza de Dios. Cuando decimos, Señor, yo no... Veo cuando ya nos rendimos. Bueno, Señor, no doy más. Y ahí es Dios, cuando actúa Dios. Pero mientras yo me la banco, mientras yo voy, dice el Señor, bueno, vos te la estabas cantando todavía, así que bancátela solo. Cuando vos no des más, dice Dios, yo voy a actuar. Dios nos prueba, hermano, nos pone a veces el límite, al borde del precipicio, a ver hasta dónde está nuestra fe, hasta dónde está nuestra confianza. Porque Dios quiere que crezcamos en Él, que estemos firmes en Él. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Claro, si era el Hijo de Dios. ¿Cómo no le va a obedecer si él tiene poder sobre la naturaleza, no? Los endemoniados gadarenos. Gadara era una región, por eso era el endemoniado de Gadareno. Era una, como les llamaba ellos, una aldea, una tribu de Gadara, gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. Lo que habrá sido eso, ¿no? Totalmente el diablo tenía posesión sobre estas personas. Eran tremendos. Y clamaron diciendo, ahora yo pregunto, ¿cómo sabía que era el Hijo de Dios? Digo que el diablo sabe quién es Cristo. Claro que sabe. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, ni sabemos quién es Cristo. Andamos todavía en babieca dentro de la iglesia. ¿Será cierto, Señor? ¿Eres tú, Señor? Digo que Pedro le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Le dijo, ¿cómo no va a crecer? Ya estaban juntos con el Señor, ya hace un tiempo largo. Y estos demonios, endemoniados, lo reconocieron a Jesús. Enseguida lo reconocieron como hijo de Dios. Y era usado por Satanás. Y le dijo, y clamaron diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ello un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. ¿Vio que los demonios, como se expresa? Son espíritus inmundos que también esos hablan, y por eso que los endemoniados muchas veces, veo que se empieza a largar espumarajo y hablan y la lengua, el diablo usa su lengua para expresarse de una forma, ¿no? Pero están endemoniados. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Usted sabe que los demonios buscan cuerpo caliente.
Eso no quiere tomar un lugar, si bien son territoriales, busca una zona, un lugar, un barrio, una casa, claro que pueden pulular dentro de una casa. Veo que hay casas que se mueven las puertas porque están los demonios adentro, eso existe. Pero eso por lo general también busca cuerpo caliente, sea humano, sea animal. Por eso ellos le pidieron a Jesús entrar en los cerdos. Le dijeron, Señor, permíteme entrar a los cerdos. Ahora no sé por qué el diablo hace eso también, ¿no? Eso se expresa de una forma. Y bueno, Jesús se lo permitió, ¿eh? Por eso que y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él les dijo, Jesús, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y aquí, todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Se ahogaron los chanchos. Se ahogaron todos. Ahora usted cree que los demonios se ahogaron, ¿no? Si esos son espíritus. Claro. Cuando los chanchos cayeron al agua, los demonios saltaron para arriba. Claro, son espíritus. Son espíritus, eso no muere nunca. Demonios que hace miles de años que están ahí, están dando vueltas por todos lados. Eso no, los chanchos sí pagaron el pato, pagaron los platos rotos, como dicen, se ahogaron en el mar los cerdos. Pero los demonios ni bien tocaron el agua, los chanchos, ¿sabés cómo salieron del cuerpo de los cerdos, no? Quedaron vivitos y coleando. Y perecieron en las aguas. 33. Y los que lo apacentaban huyeron. Y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que habían pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Claro, aquella región de Gadara, estaban prácticamente todos endemoniados, hermano. Había tinieblas sobre esa ciudad de Gadara. Eran las tinieblas mismas. Pero cuando vieron a Jesús se enloquecieron los endemoniados, se enloquecieron los de la ciudad y lo echaron a Jesús de ahí. Por eso le dijeron que se fuera de sus contornos al Señor. Jesús sana a un paralítico, el 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Usted sabe que las enfermedades, hay enfermedades por causa del pecado. Vamos a encontrar en la Biblia que Jesús perdonó pecados y a otros los sanó. Acá, ¿qué dijo Jesús? Los perdonó. Porque el pecado de este hombre era por lo que le estaba pasando a este hombre era por el pecado que había en él. Por eso Jesús lo perdonó. Jesús, pensamiento, ¿qué hemos leído? Ten ánimo. El 2, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Ya lo empezaron a perseguir a Jesús. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús nos conoce, ¿no? Jesús sabe qué pensamos aún en este momento, qué pasa por nuestra cabeza. Él lo sabe todo, hermano. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? 5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Al perdonarlo, este hombre recibe la sanidad al instante. Al instante. El 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿No que habrá sido estar al lado del Señor en esos tiempos, no? Por eso los discípulos crecieron con él. Si bien no creía mucho, a veces Pedro creía, a veces no creía. Pedro pues estaba en el cielo, pues estaba allá sentado con el diablo debajo de la tierra. Porque así era Pedro. Era muy fluctuante Pedro. Un día tenía autoridad, un día decía cualquier cosa, este hombre, hasta que se mejoró, ¿no? Después agarró viaje. Agarró viaje ya cuando Jesús se había ido al cielo. Menos mal. Había dado tal potestad a los hombres. Llamamiento de Mateo, ¿no? Es lo que estamos leyendo, esta carta de Mateo, escrita por este hombre, Mateo. Acá lo llama Mateo. Por eso es llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí,
vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Usted sabe que este hombre recaudaba para Roma. Por eso los judíos los odiaban, los recaudadores para Roma. Los odiaba. Muchos eran judíos, eran paisanos de ellos, pero no los podía ver, le tenían bronca porque el impuesto que pagaba Israel iba a Roma, iba al Imperio Romano. Porque Israel en esos tiempos estaba bajo el poder de Roma. Ellos no eran libres, estaban bajo el poder de Roma. Entonces los odiaba, les tenían bronca. Y muchos de ellos eran paisanos de ellos, eran judíos, que se fueron para el lado de los romanos para cobrar impuestos. Tenía su ganancia, ¿no? Más vale, tenía su... Y muchos metían la mano tras la idea, lo que cobraban. Igual que ahora. Es lo mismo. Es la misma historia, hermano. Es la misma historia, antes, ahora es lo mismo. Es lo mismo. Pasando Jesús vino, manco del tribuno, y sígueme. Y bueno, el 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, qué raro los fariseos, ¿no? Qué raro, qué raro. Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos eran tan puros y limpios, no tenían pecado, hermano. Así son los fariseos. Al oír esto, Jesús les dijo, mire cómo le respondió Jesús, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Como diciéndole, ustedes son unos enfermos que están, ustedes sí que están enfermos de odio, de rencor, Jesús le dio con la palabra, ¿no? El 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto también es para nosotros esta palabra. Dios quiere misericordia y no sacrificio. Misericordia, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dijo Jesús. La pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ya lo empezaron a atacar al Señor. Ya lo empezaron a perseguir por el ayuno, por esto, por lo otro. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Quién es el esposo de la iglesia? Es Cristo. Él es el esposo de la iglesia. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, era cuando Cristo iba a ser arrebatado nuevamente al cielo, ¿no? Eso se refiere. Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Por eso la iglesia muchas veces tiene que ayunar porque ya no está Cristo con nosotros. Ahora sí es tiempo de ayuno y oración. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Hay una enseñanza bíblica acá. 17. Ni echan vinos nuevos en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Lo uno y lo otro se conservan juntos. Eso se refiere a la palabra en nosotros, ¿no? La palabra tiene que entrar en nosotros que somos odres nuevos. Que no nos vamos a romper como esos odres viejos que hay gente por ahí que usted le predica la palabra y a no entender, a veces se pone más revoltoso todavía y se pierde. La enseñanza viene por ese lado de Jesús. Entonces ese odre, ese vino nuevo, tiene que estar en odres nuevos también, que es la palabra de Dios dentro de nosotros. Ya nosotros estamos curtidos, estamos entendiendo las cosas de Dios. Amén. ¿Qué hora es? ¿Tienen hora? Y media. ¿Y media justo? Bueno, vamos un poquito más. ¿Qué hemos leído? 17. Bueno, la hija de Jairo y la mujer, bueno, este es bastante conocido este pasaje, lo hemos predicado muchas veces. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. También tenía fe este hombre, ¿no? Jairo, sí. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre que desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado.
Es un pasaje muy conocido en la iglesia, ¿no? Lo hemos predicado muchas veces esto. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos. Vio que acá no dejó entrar nadie ahí a la casa. Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Qué raro, ¿no? Qué raro. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Creía, tuvieron fe. Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Usted sabe que nuestra sanidad, nuestra liberación, muchas veces es por nuestra fe. Puede ser. Nuestra fe la tenemos que cultivar. La fe se cultiva a través de la palabra, a través de las cosas de Dios. Porque no podemos depender todo de Dios o todo de los pastores. Yo también tengo que poner mi fe, como hizo acá estos ciegos, ¿no? Porque Jesús le dijo, de acuerdo a tu fe, que será hecho. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si usted pide oración de sanidad, pero también su fe, con el que usted sea un pastor quien le ore, puede ser un obrero, un anciano, no importa, porque si tiene fe cualquiera puede orar, cuando digo cualquiera, no cualquiera, sino alguien que tiene realmente fe y confianza en Dios. Pero usted pone su parte y usted va a ser sano. Porque si usted va a oración, pide oración y no cree, es muy difícil que usted se sane. Es muy difícil que usted se libere. ¿Por qué no cree? Porque todavía tiene un corazón que no está blandito para Dios. Por eso Dios a estos ciegos los sanó. Porque Jesús le dijo, conforme a vuestra fe os será hecho. No la fe de Jesús. Jesús ha dicho, yo le pongo las manos y estos van a sanar, pero mire, ¿cómo no lo va a sanar Jesús? Si era el Hijo de Dios. O es el Hijo de Dios. Pero Dios nos prueba muchas veces. Nuestra fe se tiene que desarrollar. Señor, dame fe. Esa fe, como dice la palabra, como un grano de mostaza, se tiene que agigantar en nosotros. Entonces usted va a recibir lo que busca de Dios. Sea sanidad, sea liberación, o las cosas que usted busca de parte de Dios. Ya estamos cerrando. 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús le encargó rigurosamente diciendo, mirá, que nadie lo sepa. Lo seguía ocultando el Señor, ¿no? Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Bueno, terminamos acá. Y media. Vamos, el próximo hacemos un mudo habla. En el 32. Bueno, guarde sus cositas. Gracias, Señor. Bueno, saludamos a la cámara, los que nos sigue por internet. Toda la bendición, nos vemos el próximo viernes. Dios los bendiga. Bueno, Pastor Alicia.